Hola y bienvenidos al podcast de Gemba. Soy José Ramón Pérez, CTO de Mercadona-Tech y Yo soy Jordi López, Group Product Manager en Mercadona-Tech también. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, José? hoy vamos a hablar de Netflix. Nos toca Netflix, que sin duda es una de las empresas más interesantes, tanto desde el punto de vista de producto como de negocio, a la que echarle un buen vistazo. Hoy vamos a bucear bien en su modelo de negocio, en sus orígenes, en el problema que están resolviendo, que si haces producto tienes que entender siempre qué problema está resolviendo y en qué le espera a día de mañana. Qué chulo, qué bien lo vamos a pasar. Sí, va a estar bonito. Y empecemos con la historia, que ya sabes que yo, que soy un señor pureta, me gusta empezar con la parte histórica. Todo comenzó en 1997, ¿no? Reed Hastings y Mark Randolph detectaron una oportunidad de frustración que generaba un modelo tradicional de alquiler de películas. ¿Vale? Cuenta la leyenda, estas cosas nunca sabe uno si son verdad o no lo son, pero cuenta la leyenda que la idea la tuvieron después de que Hastings tuviera que pagar una multa de $40 para devolver a Apolo 13 en Blockbuster. Jope, no me esperaba esto. Pues sí, se supone que se les ocurrió después de esto, ¿no? Luego Randolph parece que reveló que esa historia, si bien era efectiva como narrativa de negocio, era más bien una simplificación de un proceso mucho más complejo de todo el desarrollo de lo que fue la empresa. Pero más allá de esta narrativa, empecemos por ahí, empecemos por qué problema estaba resolviendo Netflix. Claro, o sea, recordemos que esta era la época de Blockbuster, como decías, donde dominaba el paisaje de entretenimiento doméstico con más de 9.000 tiendas físicas, y Netflix apostó por un modelo radicalmente diferente, el envío de DVDs por correo, y que era algo que no se estaba haciendo hasta ese momento, ¿no? La innovación no solo estaba en el método de entrega, sino también en la eliminación de estas fechas de vencimiento, esperemos que esa anécdota fuera real, y las multas por el retraso, ¿no? Dos de los mayores dolores de cabeza que pues, aquellos consumidores de la época tenían, ¿no? Eh, Todo esto era curioso porque ya, quizás no es el primer momento, pero sí que empezaron a trabajar con páginas web y competían contra un Blockbuster que ya facturaba en su momento más de 6.000 millones de dólares. No llegó hasta 1999, ¿no? Con la introducción del modelo de suscripción mensual, que esto era algo que pues, no existía, ¿no? Antes tú alquilabas una peli, la devolvías y pagabas por ese coste de la peli. Pero Pero había, aquí, había unos bonos en los que de 10 películas. Yo ahí tengo una pregunta que hacerte, Jordi. ¿Tú has ido alguna vez a un videoclub? yo sí, pero yo me pillaba ya más con videojuegos. Joder, tío. Yo es que eso no se estilaba en mi época. Pero sí, es curioso, ¿no? Pues esa mensualidad que al final, oye, tú pagas un fee mensual, que en aquella época eran $19,95 al mes, los suscriptores podían alquilar hasta 4 DVDs a la vez, ¿no? Metiéndoles todo el tiempo de uso que ellos quisieran, que esto era bastante curioso para la época. Este modelo, pues lo dicho, no solamente te elimina las multas y esa ansiedad por lo tengo que devolver porque es la fecha, que al final, pues para el consumidor es una introducción de un modelo nuevo que ahora es verdad que estamos mucho más habituados, ¿no? Pues, Sí, y yo sí recuerdo que pasé muchas horas en videoclubs viendo qué películas cogía y luego el estrés de tener que devolver la película y de tener que vértela en los 2 días que normalmente te daban con esa opción, ¿no? de alquiler que había en aquella época en los famosos blockbusters, ¿no? Claro, aquí este modelo, este problema que estaba resolviendo, que básicamente era una evolución de lo que era el alquiler de películas, generó una relación nueva con el cliente, ¿no? Porque empezó a permitir tener un histórico del cliente y empezó a permitir esas primeras recomendaciones de los clientes basado en datos, ¿no? Lo cual para la época es una auténtica pesada. tal cual, o sea, yo creo que es algo que no, supongo que por la época no se estilaba, porque, bueno, sí, supongo que, a mí me estaba acordando que sí que había tarjetas de videoclub, yo tenía mi tarjeta de videoclub y supongo que alguna historia guardarían, pero no es lo mismo de forma centralizada, con muchísimos más usuarios, sería algo totalmente diferente. Sí, es curioso cómo una empresa que al final ha terminado siendo una empresa muy basada en tecnología, en el análisis de datos y en el streaming de vídeo de altísima calidad y resolviendo un problema técnico muy, muy complejo, que luego veremos cómo lo hacen, empezara de forma tan sencilla, ¿no? Que es enviando DVDs por correo. Y es una de las cosas que me gusta es cómo tenían muy claro el problema a resolver, independientemente de cómo lo iban a resolver luego, ¿verdad? Claro, y es verdad que, o sea, uno de los momentos más icónicos de aquella época fue en los años 2000, cuando Blockbuster tiene la oportunidad de adquirir la compañía por 50 millones de dólares, ¿no? Y el CEO de Blockbuster, John Diego creo que era, consideró que la propuesta era como una broma, que esto no lo veían y bueno, que esto era una decisión que no iban a cometer, ¿no? Y esto entiendo que son los momentos más memorables o de los peores fracasos o mayores victorias, depende del punto de vista. Sí, yo creo que es un error estratégico de manual, ¿no? De estos que se deben estudiar en los MBAs, esto es tan caro, ¿no? Y yo creo que es comparable a cuando Excite renunció a comprar Google por $750.000 en 1999, que también ocurrió y que a día de hoy más de uno tiene que seguir tirando de los pelos. Bueno, y
ya pues, hemos hablado del inicio, ¿no? De cómo empezó con los DVDs, que sigue alquilando, pero no es el Netflix que conocemos hoy en día. No, no. De hecho, cuando le dices a cualquier persona que Netflix empezó tirando DVDs por correo postal, la gente flipa, ¿no? El Netflix que conocemos hoy en día data más o menos de 2007, ¿no? Fue el momento en el que Netflix empieza a introducir su servicio de streaming. Esta decisión no te creas que fue tanto en respuesta a una demanda del mercado, fue más, y aquí es donde se ve el carácter visionario de sus fundadores, una visión de cómo iba a ser el entretenimiento en el futuro, ¿no? Y yo creo que aquí Reed Hastings, que había estado planificando este movimiento desde el principio, de hecho el nombre de Netflix no fue elegido por casualidad, hizo una apuesta de futuro en la que estuvo testeando un modelo durante casi 10 años hasta que tuvo la capacidad tecnológica para dar el siguiente paso, ¿no? Esto me parece súper curioso que lo hayan hecho de tal manera que ya se estaban preparando para este momento, ¿no? Es más, una de las cosas así un poco también relevantes de aquella época es cuando ya Netflix decide pegar este salto y irse a la parte de streaming, mantienen el antiguo modelo de alquiler de DVDs, que es también uno de los fracasos de aquella época, que intentaron separar en dos marcas, no funcionó, la gente no le gustó. Creo que se Sí, llama... ahí hubo bastante lío, ¿no? Fue en 2012 más o menos cuando Netflix toma un poco la decisión de intentar separar el negocio de DVD, le cambió el nombre y lo llamó Quickstart, de toda la parte del servicio de streaming, ¿no? La reacción de los clientes fue bastante negativa, y llegaron a tener un 77% en la decaída en el precio de las acciones, lo cual es una auténtica locura. La respuesta del mercado fue muy negativa a esta decisión, ¿no? Toda esta historia, esta intrahistoria está bastante bien explicada en el libro de No Rules Rules, que escribió Hastings luego a modo de entrevista, y se puede ver cómo fue un poco todo el momento interno de la empresa, todas las salidas que hubo que hacer, un poco cómo funcionó todo ese aprendizaje que al final derivó en una reinvención casi de la propia empresa y de cómo iban a adaptarse y a responder a las capacidades a las necesidades de los clientes. Esto es súper curioso porque al final lo que pretendían al final es separar dos marcas que perseguían lo mismo, pero una parte más online, otra parte con la parte de DVDs. Y yo creo que es súper importante ahí que como PM reflexionemos, ¿no? En mi caso de cómo un mal go-to-market, cómo una mala explicación, cómo una mala marca puede llevarte prácticamente a la quiebra, porque eso, una baja de un 77% de las acciones es una barbaridad, y que al final era un tema de branding, de marca, de marketing, de cómo llevar una acción al mundo, ¿no? Y que se enterara la gente cómo funcionaba. Y esto creo que es algo rememorable. Y sobre este libro que comentabas de No Rule Rules, yo creo que es un libro que deberíamos recomendar porque es brutal la cultura, el énfasis que hacen en las personas y que es un pedazo de libro, ¿no? Que yo creo que podríamos hablar en otro momento de esto. Sí, sí, merece la pena, es un librazo. Hay que cogerlo con mucho cuidado, porque si lo tomas literalmente e intentas aplicar algo en tu empresa, seguramente termines cerrando y fracasando, pero tiene un carácter muy aspiracional y muy inspiracional también, que desde luego es una lectura muy interesante para cualquiera que trabaje en una empresa tecnológica o no. Ya, a mí mientras me paguen los millones que dicen que pagan, yo me lo leo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y hablando de millones, José, un poco el modelo de negocio, ¿no? Yo creo que es una de las claves de esta empresa que ha roto parte de ese modelo de negocio, que como una empresa que al final hacía distribución de DVDs, acaba teniendo un modelo de negocio único bueno, después hemos visto que se ha ido replicando. Sí, yo creo que lo que la compañía ha demostrado es que tiene una notable capacidad para adaptarse a las dinámicas del mercado, ¿no? Actualmente la compañía opera con un modelo multifacético de muchas distintas líneas de negocio, ¿no? que podemos desgranar un poquito en este podcast, ¿no? La primera y la más conocida es lo que podríamos llamar la economía del streaming, ¿no? Que es el corazón del modelo de negocio de Netflix, y es un modelo de suscripción que viene desde ese inicio, ya de 1997, con el servicio de suscripción de DVDs, y que ha evolucionado para incluir diferentes niveles de servicio, ¿no? El modelo tradicional, sin publicidad, que sigue siendo la columna vertebral de los ingresos, pero con la curiosa introducción en 2022 de un nivel de publicidad que claramente representaba un cambio estratégico de la compañía, ¿no? Ya que toda la parte de publicidad había estado siempre fuera de los modelos de monetización de Netflix. Claro, eso para mí unos cambios más importantes que hicieron ellos. Y un poco siguiendo por esta línea, a mí una parte que creo que es súper importante y muchas veces yo comparo con la empresa en la que trabajamos, que es la economía del contenido, podríamos llamarlo así, ¿no? Al final ellos hicieron una gran labor, ¿no? En invertir en producir su propio contenido, que ahora todo el mundo lo ve algo pasado de, es que Netflix tiene un contenido brutal, no es así como empezaron. La primera producción que ellos hicieron, que se llamaba Lilyhammer en 2012,
pues no les fue del todo bien, no triunfó tanto, pero es verdad que enseguida cogieron tracción con grandes éxitos como la casa de la House of Cards, como Stranger Things, La Casa de Papel, Squid Games y bueno, Narcos, y podemos aquí tirarnos horas hablando del contenido, ¿no? Al final es una estrategia súper interesante de hacer un contenido global con relevancia local en algunos puntos y que ha sido particularmente efectiva para Netflix. Y esto también lo han podido hacer gracias a la cantidad de datos y saber qué quiere cada persona y cómo le gusta el contenido. Y han podido al final personalizar, me salía hablar en inglés, personalizar el contenido a todos los públicos, ¿no? Yo creo que es algo súper interesante que han hecho que ha roto un poco, ¿no? Sí, eso ha sido brillante y además han conseguido trascender un poco el modelo creativo tradicional de empresas tipo HBO, donde la creación de nuevas series era algo muchísimo más, digamos, artesanal, e irse a un modelo, no diría automatizado, pero sí un modelo donde hay muchos más factores cuantitativos que cualitativos a la hora de generar el propio contenido de la compañía, ¿no? Al final, esta economía de contenido, unido a la economía de streaming que hablábamos antes, nos genera una estructura financiera de Netflix bastante compleja. No es una compañía que sea fácil de analizar desde un punto de vista financiero. En 2023 tuvo unos ingresos anuales que superaron los 33.700 millones de dólares, lo cual demuestra cuál es la capacidad un poco de monetización de la base de usuarios que tiene la compañía, ¿no? Los márgenes operativos, que a mí siempre me gusta verlos porque te da un poco la visión de cómo de escalable es el negocio, están en torno a un 21%, lo cual es especialmente notable teniendo en cuenta que requieren muchísima inversión en esta producción de contenido de la que estábamos hablando. Producir esas series es muy caro. Y de hecho, más o menos la compañía invierte unos 17.000 millones anuales en generación de contenido. Todas estas series de las que hemos estado hablando es un enorme gasto por parte de la compañía. Parece que es una empresa tecnológica que invierte en tecnología y seguramente la inversión en contenido está por encima de la inversión tecnológica, ¿no? Lo que sí es cierto es que todo este entramado genera unos flujos de caja de 6.500 millones de dólares, lo que es una auténtica pasada y le da mucho pulmón a la compañía para seguir invirtiendo tanto en la parte de contenido como en la parte más de streaming. Claro, al final ellos creo que lo gestionan bastante bien, ¿no? Esa parte de esa inversión que hacen en contenido. Al final, cada minuto que tú pasas viendo una serie de ellos es un minuto que no pasas viendo otra serie de un tercero que tienen que pagar algún tipo de comisión o algún tipo de alquiler o lo que sea. Entonces, ellos por eso vemos muchas veces la interfaz de esto producido por Netflix, y después ves alguno que no. Pues es normal que al final promociones un contenido porque al final es algo que ya está pagado y que le interesa mucho que lo amortices cuanto antes. Totalmente, y además son empresas, cualquier empresa, y lo veremos en muchos de los casos, ya lo vimos en el caso de Google la semana pasada, cualquier empresa que sea capaz de generar enormes flujos de caja para reinvertir en el negocio es una empresa con capacidad de innovar y de crecer muchísimo el negocio, ¿no? Con lo cual han encontrado un modelo que realmente funciona muy bien, donde una inversión alta en la generación de este contenido no es óbice para generar unos flujos de caja muy sanos con los que seguir invirtiendo en la propia compañía, ¿no? Pero pasemos un poco de esta parte de negocio a la parte más de experiencia de usuario, ¿no? Que yo creo que Netflix también innovó bastante en ese punto de vista. Yo me acuerdo las competiciones que hacían de algoritmos. De hecho, un español, Xavier Amitriain, que a día de hoy está en Google, fue uno de los principales impulsores de toda la parte de la mejora del algoritmo de personalización que se hicieron en Netflix y que realmente fueron muy novedosos y bueno, lo siguen siendo a día de hoy. Cuando trabajamos en otras plataformas, un Amazon Prime, un HBO Max, vemos que Netflix a nivel de personalización está un poquito más allá, ¿no? ¿Cómo ves tú esta parte de personalización? O sea, yo como usuario puedo definir que acierta. O sea, acierta. Yo pues, siempre que pongo Netflix, no falla lo que me recomienda. Son cosas que me suelen gustar, que si son coches, que si son Fórmula 1, suelen ser aciertos muy interesantes, ¿no? Y yo tengo aquí una anécdota que, bueno, mi pareja tenía una televisión antigua, pero que ya tenía Netflix como una aplicación y estaba la antigua interfaz de Netflix con los antiguos logos de Netflix y seguía funcionando y aún así ya te recomendaba cosas y digo, claro, es que esto llevan haciéndolo mucho tiempo. Esta gente, pues como hemos hablado antes, con esas primeras ventas de DVDs ya saben cómo personalizarte la experiencia, ¿no? Es súper bestia. Y yo creo que es curioso, ¿no? Este sistema de recomendación de Netflix, es lo que tú decías, ¿no? Pues es una maravilla tecnológica que procesa cientos de millones de eventos diarios para crear al final una experiencia única a cada usuario, ¿no? Y aquí yo te contaba el ejemplo de una charla que pegaba creo que ya es ex-CPO Gibson Pyle, que básicamente te decía que para una misma película, como puede ser John Wick, que es una película de acción por guión, como a gente que no se relacionaba con películas de acción, pues ponían la foto de pues John Wick, el actor, con el perro, en el coche,
y tal, y como gente que sí que le gusta la acción, pues era John Wick con una pistola gigante disparando, ¿no? Y al final esa personalización de una misma película para diferentes personas hace que la experiencia sea mucho más apetecible, aunque al final consigan lo que ellos quieren, que es que veas esa película, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y de hecho el algoritmo es enormemente complejo, no nos vamos a poner aquí a desgranarlo porque nos llevaría a varios podcasts, pero no solo considera qué ves, el algoritmo considera cómo lo ves, ¿no? Si terminas los episodios, si los ves en maratón, en qué momento del día los usas, incluso las miniaturas con las que te muestran los episodios están personalizadas, lo cual me parece una auténtica pasada. Y Netflix ha hecho mucho A/B testing para detectar qué tipo de miniaturas funcionan mejor y utilizarlas esas como enganche para que empieces a ver el contenido, lo cual me parece un nivel de optimización absolutamente de otro planeta. Esto es curioso, esta parte de que decías tú de A/B testing de las miniaturas, porque en el futuro, a base gracias a esos estudios que estaba haciendo Netflix, lo hemos visto también en YouTube, grandes creadores como MrBeast o gente así muy bestia, ves que para un mismo vídeo van probando miniaturas de forma constante hasta que encuentran esa que parece que tracciona mejor y es la que dejan puesta, ¿no? Y eso al final es como Netflix nos va enseñando después en el futuro cómo cambiar esto, ¿no? Y un poco, aprovechando que, José, pues eres el CTO y te tengo aquí, pues vamos a hablar de tecnología, ¿no? Que esta gente pues también habrá hecho algo para triunfar a nivel de tecnología. Algo han hecho y sin duda es sorprendente un poco cómo se apalancaron en toda la infraestructura de nube para montar todo su sistema. De hecho, uno de los principales proveedores de nube de Netflix es AWS, es Amazon. Uy, la competencia. Curiosamente. Lo que sí es cierto es que servir semejante cantidad de contenido en alta calidad a cientos de millones de usuarios simultáneamente en todo el mundo es una tarea tecnológicamente brutal. La decisión de Netflix de migrar todo a AWS, que se completó en 2016, fue auténticamente revolucionaria para su época, además teniendo en cuenta que Amazon ha terminado teniendo un servicio que compite directamente con el servicio de Netflix, ¿no? Esta migración no fue solo un cambio de infraestructura, fue una reinvención completa de cómo se entregaba el contenido de streaming a escala global. No fue simplemente cambio mi software de sitio, fue cómo me replanteo toda la arquitectura de microservicios que a día de hoy se supone que comprende más de 700 microservicios y que permite escalar y ser robusta toda la infraestructura de Netflix, yo creo que con una escala que no tiene precedentes, pero en absoluto, ¿no? Uno de los componentes que da esta resiliencia y esta escalabilidad es toda la parte del CDN propietario que tiene, ¿no? Toda la parte de OpenConnect. El sistema OpenConnect de Netflix merece para mí una mención y es toda la red de distribución de contenido del CDN propietaria que consiste en servidores especializados ubicados estratégicamente en ISPs de todo el mundo, ¿no? Para que yo lo entienda, ¿no, José? Esto es, por ejemplo, Telefónica, ¿no? La central de Telefónica básicamente ponen ahí un ordenador de Netflix, por llamarlo de una manera así, y le cargan todo ese contenido, así no se tienen que ir a los servidores centrales. Efectivamente, al final cada ISP, cada Internet Service Provider, que serían las siglas, lo que tiene es una especie de CDN propietaria y estos servidores almacenan en caché el contenido más popular y lo almacenan de manera local, ¿no? Lo cual reduce dramáticamente los costes de ancho de banda y mejora muchísimo la calidad del streaming. Este es el truco mediante el cual Netflix es capaz de servirte contenido de alta calidad a una velocidad que es absolutamente una pasada. Luego, además, no solo está la parte de OpenConnect, que ya de por sí es una auténtica virguería, luego todo lo robusto que es la plataforma y la suite de herramientas de Chaos Engineering que tiene Netflix es otra de los juguetes más interesantes a nivel tecnológico que encontramos aquí, ¿no? Ellos tienen todo este Chaos Engineering está encabezado por lo que se llama el famoso Chaos Monkey, que básicamente ha revolucionado, ¿no? Cómo pensamos la fiabilidad de los sistemas distribuidos. Básicamente son herramientas que introducen deliberadamente fallos en el sistema para asegurar que pueden recuperarse automáticamente, ¿no? Con lo cual establece un nuevo estándar en cuanto a resiliencia de sistemas, porque ya no es que intento prepararme para problemas, sino que me genero yo los problemas para ser capaz de entender cómo me recupero de ellos y en función de eso mejorar. O sea, es ir un paso más allá de la mayoría de prácticas que tenemos hoy en día a la hora de construir sistemas robustos, ¿no? Ya no es espero a que se me rompa, intento que se me rompa lo menos posible, es lo estoy rompiendo yo todo el rato para encontrar fallas y mejorarlo de manera proactiva. Pasar de un enfoque muy reactivo a un enfoque súper proactivo que desde luego es una auténtica maravilla. Me hubiera gustado el primer día del canal de incidentes cuando ponen este sistema, porque tiene que ser una locura, ¿no? Yo ahí sí que me gustaría añadirte una parte, José, yo sabes que soy un poco más friki del hardware y sí que me parece muy bestia en la inversión que, sobre todo al final,
pues Netflix, Spotify y otras grandes empresas de distribución de contenido multimedia han invertido en códecs de vídeo, ¿no? Y en códecs de vídeo en este caso. Y es curioso, como se comentaba, ¿no? Que ya tenemos aquí pues, el Mac M3, M4, no sé qué. Estos Macs nuevos por fin incluyen un chip concreto para descomprimir un códec de vídeo que ha creado, bueno, ha co-creado Netflix junto a Google y a otros proveedores, ¿no? Al final esto lo que nos permite a ellos es enviarte la misma película que te enviaban antes, pero en vez de que ocupara, me voy a inventar, 4 gigas, pues ahora ocupa 2 gigas, ¿no? Entonces a ellos, primero, la infraestructura se reduce un montón porque ya no tienen que comprar tanto servidor y tanto CDN como comentabas antes, ¿no? Y les hace la vida mucho más fácil. Entonces, la inversión que hace esta gente, que al final estos codes de vídeo funcionan y los podemos usar cualquiera, es bastante bestia. Y hay unas cosas también a nivel de tecnología que hacen bastante curioso, es que una misma película son capaces de encodearla en varios códecs de vídeo, depende de la imagen. Es decir, si es una imagen de acción súper rápida y tal, pues a lo mejor poner un códec de vídeo que es más óptimo para eso. Si es un documental donde están viendo animalitos que no se están moviendo, una escena en concreto que es muy lenta, lo encodean en otro formato de vídeo que hace que sea más óptimo. Esto me parece tal nivel de brutalidad, o sea, que no me parece ni normal. Es un nivel de innovación a nivel tecnológico que desde luego no tiene precedentes, ¿no? Siempre hablamos un poco de Google, de Amazon, de Facebook como empresas que lideran la innovación tecnológica. Netflix sin duda ha tenido un rol fundamental en la innovación tecnológica y de hecho de todos los proveedores a día de hoy, de todas las empresas que dan un servicio de streaming de vídeo, tecnológicamente siguen estando muy por delante del resto. Y hablando de empresas, yo creo que esto es justo uno de los retos que tienen, ¿no? Que vamos a hablar ahora. Al final la gente tiene 24 horas, todos nos proveen que si películas, que si vídeos, que si podcasts, que si no sé qué. Entonces, hay una pelea constante por los minutos de la gente, ¿no? Y al final, hoy en día cada vez tenemos más proveedores. Antes estaba, pues, en lo que tú dices al momento, teníamos al Netflix de turno y había poquito más, pero ahora es que todo el mundo se quiere hacer su propio servicio de live streaming. Sí, y de hecho tenemos grandes gigantes que han emergido como competencias muy fuertes desde el punto de vista de contenido, ¿no? Tenemos a Disney Plus, que aprovecha todo el vasto catálogo de propiedad intelectual que tiene, que desde Marvel hasta toda la parte de Disney, creando mogollón de contenido de las franquicias que ya tiene y que ha tenido un crecimiento de más de 100 millones de suscriptores, lo cual demuestra que el poder de las marcas establecidas con las que juega Disney es muy, muy potente, ¿no? Toda la saga Star Wars, yo voy a decir que soy suscriptor. Sí, no. Yo soy suscriptor de todas, que sí que es lo que no debería. También tenemos a Amazon, que hablábamos antes, que también, con toda la parte de Amazon Prime y todo el paquete, que es más integrado, ¿no? Es otro de los competidores más fuertes que tiene Netflix y que además, desde el punto de vista tecnológico, también también es muy competitivo. Seguramente si alguien le sigue un poco a la zaga a Netflix desde el punto de vista tecnológico, es Amazon Prime Video, ¿no? Luego tenemos la otra cara de la moneda, que sería la parte más de ese contenido más puro, ¿no? Que sería HBO Max, ahora es Max, ¿vale? Que lleva décadas, ¿no? De experiencia de creación de contenido premium con series de altísima calidad, ¿no? Un montón de premios y con franquicias tan potentes como Juego de Tronos, que básicamente atrae muchísimos suscriptores, ¿no? Y con las que tiene que competir al fin y al cabo Netflix. Y por último, no nos olvidemos, porque siguen estando ahí con Apple TV, que aunque tiene una biblioteca un poco más limitada, sí que ha conseguido generar bastante contenido de alta calidad y al fin y al cabo vive dentro del entorno de Mac y de Apple, donde todo está muy integrado en el mismo ecosistema y con una capacidad, digamos, de captar al usuario muy grande, ¿no? Manteniéndola siempre dentro del mismo entorno. Sí, yo aquí lo que veo es que lo que hablabas al principio, ¿no? O sea, muchos proveedores, mucha gente intentando dar contenido y muy pocas horas para disfrutarlo. Yo creo que es uno de los grandes desafíos que ahora les viene a Netflix, ¿no? Es decir, yo creo que tecnológicamente ya han pegado el salto que tienen que pegar, se puede optimizar como siempre todo. Está el mundo de la realidad virtual, está el mundo de los podcasts que ahora está súper de moda. Los videojuegos incluso también están innovando bastante, ¿no? Y hay uno de los retos que antes hablábamos del libro de No Rules Rules, que es que Red Hastings ha dejado la empresa. Uno de los retos que tiene Netflix ahora es con la salida de Red Hastings, que es el CEO de toda la vida de Netflix, que al final mucha de la cultura que tiene la empresa se ha referido siempre, ¿no? Entonces, que si te vaya una persona con tanto poder dentro de la empresa puede ser un reto, ya que recordemos que dentro de ese libro, ¿no? Que recomendábamos, pues está toda la filosofía de trabajar siempre con los mejores, de confianza total, de cero burocracia, de no tenemos reglas porque somos todos muy buenos y, bueno, pues cuando te va alguien así tan importante puede ser un peligro que la cultura de la empresa cambie. De hecho, lo hemos visto en el caso de Apple, donde la desaparición de Steve Jobs ha condicionado mucho a la compañía. Lo hablábamos, yo creo, en el podcast de Escuelas de Producto,
que llevamos mucho tiempo sin ver innovar a Apple. Apple no es el Apple que sacó el iPhone y sin duda Netflix puede sufrir el mismo problema, ¿no? De que desaparezca una figura tan icónica, tan referente dentro de la propia compañía y tan visionaria desde el punto de vista de la estrategia, y la compañía poco a poco se vaya desinflando por falta un poco de un referente tan fuerte como era el rol que ejercía Reed Hastings en la compañía, ¿no? Total. Y eso que yo creo que es uno de los primeros grandes retos que tienen, ¿no? Que se te marche un CEO con tanta potencia. Después, pues toda la competencia que hemos hablado antes, creo que también es uno de los, cómo monetizas, como todo ese contenido que se está creando, como al final sigue siendo líder, porque recordemos que pues, Netflix ha sido líder con grandes series y que tienen que seguir manteniendo. Y además, no hemos visto que eso es algo que yo, pues como consumidor, me gusta, que no han abusado demasiado de las series. Cuando han tenido que matarla, la han matado. Cuando, oye, Narcos ya no tiraba, pues oye, Narcos ya, pues hemos hecho 2 temporadas, la matamos y ya está. Pero sí, creo que hay una parte de cómo van a monitorizar y cómo va a ser el crecimiento de la empresa, aunque están en números estratosféricos. Parte de esa innovación continua que tienen que hacer, que antes decías tú, ¿no, José? ¿No? Los videojuegos, la realidad virtual, el streaming de eventos deportivos, que hace nada lo vimos con Jake Paul y Mike Tyson, que bueno, la pelea ya da para otra conversación. Llamarle pelea a eso es llamarlo. Sí, pero ahora justo pues se estaban metiendo, bueno, recordemos que han hecho ese documental famoso de la Fórmula 1 y que también se empieza a rumorear que pueden ser parte del streaming de la Fórmula 1, pues son cosas que yo creo que el streaming es en vivo les puede ser como un desafío que, bueno, que aún no se han metido, pero que tiene todo el sentido que se metan, ¿no? Entonces, yo creo que, un poco resumiendo todo esto que hemos hablado, creo que Netflix a nivel de producto es una barbaridad. Cómo han roto el producto varias veces y cómo han crecido persiguiendo el mismo problema, que es al final satisfacer la necesidad de, oye, te voy a dar la peli lo más rápido posible para que te la veas en casa sin molestarte, sin tener que ir al videoclub a recogerla, sin fees, sin multas, sin, oye, lo más rápido que puedas acceder y me la devuelves cuando puedas. Creo que a nivel de producto es como un ejemplo, porque sí, no es solo tecnológico, sino también es una filosofía de cómo hacer las cosas. Y con una referencia muy clara del problema que estaban resolviendo en todo momento, ¿no? Sin perderse con una tecnología que desde el punto de vista de innovación es brutal, pero sin perder nunca la vista del problema que están resolviendo y de cómo lo van a monetizar. Eso me parece que es lo más loable hacia ellos, de que no han perdido lo que tú dices. Oye, al final queremos que el consumidor vea minutos aquí, que vea películas y que nunca se les ha olvidado cuál era el problema original, ¿no? Pero bueno, que han acabado teniendo un pedazo de imperio, vamos a llamarlo así, 238 millones de suscriptores, que se dice muy rápido. Es una auténtica barbaridad. Yo no voy a hacer las mates, pero multipliquémoslos por $10 o $15, el número que quieras, y ya te sale unos buenos dineros. Y que, bueno, los próximos años van a ser cruciales para ellos, porque al final yo creo que tecnológicamente no sé qué nos queda, pero creo que a nivel de innovación, como ya vimos con Black Mirror, creo que hacen capítulos interactivos, streaming, todo esto, yo creo que les queda mucho recorrido en ese aspecto. Lo tienen y tienen la base y los flujos de caja como va a seguir invirtiendo en una compañía que yo creo que nos va a seguir sorprendiendo y que desde el punto de vista de producto es todo un ejemplo en el que adquirir lecciones que nos puede servir para nuestro propio trabajo. Pues yo, José, por mi parte, hasta aquí. Creo que hoy hemos analizado Netflix, que era uno de los grandes favoritos que queríamos hacer. Sí, caerán más, pero sin duda Netflix era cita obligada. Esperamos que os haya gustado. Y hasta la próxima.